El río Sabinas nace alejado del mar. Brota en el corazón de Coahuila y con su largo camino le da vida a una tierra de poca lluvia. Esta tierra no se entiende sin él, pero en esta misma región, una historia más reciente contrasta y compite con aquella que el río generosamente nos otorgó. Hoy en día, el carbón y la explotación de las entrañas de la tierra son la apuesta por lo inmediato a cambio de todo. Promete dar vida en forma de empleo y progreso, pero a su vez sentencia de muerte a todos los seres vivos de la zona, incluidas las personas. Estos son terreros de residuos viejos de carbón. Se puede decir que es el desecho del carbón. Todo el lienzo de aquí hasta otro pueblo que se llama La Florida está cubierto de terreros de estos. Que son estos montecitos que sí, que salen como esporádicamente, ¿no? Por todos lados. Sí, así es. Normalmente este material es desecho. Este tiene desde el 60 y tantos, desde el tiempo de la explosión aquí en Minas de Barroterán. Fue el 31 de marzo de 1969, donde lamentablemente 153 mineros fallecieron. Es la tragedia que ha trascendido más aquí en la historia de la minería en México. Una vez que está eso, ya no crece nada. ¿Plantas? Sí, vegetación. No. Nada, ¿no? De hecho es terreno estéril. muerto. Es estéril. Los que trabajamos en esto estamos acostumbrados a ver el peligro, como se dice, de frente. Nos importa más trabajar que estar sin un sustento para la familia. Nada más que lamentablemente ahorita ya no es negocio trabajar para uno en el carbón, ya se quedan los callos, mire. Ah, pues sí. Se desgasta el cuerpo, se las desgasta, rodillas, pulmones, todo se oído. desgasta. ¿Y cómo se imaginan ustedes entonces un futuro para esta nueva generación, idealmente? Ya cuando tomas en cuenta todos los riesgos y por decir los peligros, yo tengo 3 niñas, son las que me siguen, yo no quisiera que fuera así. Ojalá y pues cambie todo esto, que haya otro sistema también de trabajo. Muchos patrones se han enriquecido a base de lomos de gente que es trabajadora. Trabajas para vivir y vives para trabajar, eso es lo que pasa siempre. Nadie se ha hecho rico, nadie se hace de una casa. Aquí los salarios mínimos de nosotros traemos 180 pesos diarios. Es crítico en todos los aspectos. Yo tengo demandada a la minera, yo tengo desde el 2012. Por una negligencia que hubo, se fueron 6 compañeros, se nos fueron. Se nos quedaron tapados, literalmente, con carbón. Coahuila Coal Company empezó a hacer las primeras minas aquí y empezó a traer mineros de otros poblados de fuera. Y esos mineros empezaron a quedar aquí y aquí crearon el pueblo de Barroterán. Porque vi cómo mi papá y mis abuelos se iban acabando de tanto trabajar en las minas. O sea, sus rodillas, su espalda estaba totalmente destrozada. Para una edad completamente jóvenes. Y hemos encontrado en registros civiles, obviamente esto de hace 100 años, pero que niños fallecían en accidentes mineros de 10 años. A partir de 10 años empezaban los niños a trabajar. Cuando eras así niño, ¿te imaginabas de grande a ti como minero? Sí, porque cuando entramos a la escuela, y más en las escuelas de Barroterán, los maestros tienen esa costumbre que en primer año, que es un niño de 6 años, te dicen o aquí le echas ganas o te vas a los Pocitos a las minas. Y el niño, yo me acuerdo que sí nos figuramos, oye, le tengo que echar ganas porque si no, me voy a ir a las minas. Estos trailers que transportan el carbón entran a los poblados, derrumban el mismo carbón, tiran, van desechando el carbón y ahí se queda en el pavimento y el carbón hace muchísimo daño en los pulmones del ser humano. Cuando tú entras a trabajar una mina, sabes que te van a violar varios derechos humanos laborales, pero incluso también ya cuando llegas a perder la vida adentro, o sea, difícilmente una mujer puede acceder a una pensión. Mi esposo murió en un pozo de carbón.
Hace, ¿qué? 18 años. No, pues él decía que pues siempre hubo muchos peligros, que se salvó muchas veces. Se les vino el agua y se ahogaron todos. No nos dieron, por ejemplo, la indemnización. Nada más ocurrió el accidente y el mero dueño se fue. No se responsabilizó. Y pues la pensión que me dejaron. Pero como quiera, batallando. Claro. Sí. Batallando, porque a veces me quedaba sin comer y no. Ya no hay trabajo. Se acabaron las minas aquí. Tuvimos como unos 25 años ahí de minero. Tuvimos más de unos 10 accidentes de oroque. Entonces, por de tantas veces que te salvas, pues dice, a lo mejor una de tantas ya no, ¿verdad? Entonces decidimos retirarnos por eso. Allí todos los días es como si te jugaras la ruleta. Te das cuenta que te estás rifando la vida, por segura que sea la mina. Ahí hay dinero, pero no vida. Ahí la vida pues te va marchitando, es como una herramienta que se va destemplando, se va acabando. Es que aquí en esta casa, en este terreno, en estos viveros y en todo este barrio, estamos como si estuviéramos rodeados de un campo de guerra. Estamos bombardeados por las minas alrededor. Estuve secuestrado un tiempo para que vendiera, golpeado, tortura y todo eso. Todo esto lo hice yo. Entonces, como no pagan lo que valen las cosas, me querían dar unos 15,000 pesos para que me fuera a rentar una Infonavit. Entonces, en una Infonavit no hay el espacio que yo necesito para trabajar. La tierra que yo tengo aquí, pues, es una tierra libre donde anda uno. Tu trabajo lo haces sin que nadie te ordene, lo hacemos voluntario, todo lo que hacemos aquí. Y la siembra, pues, es una inversión de largo plazo. Coahuila tiene un brillante futuro, aunque tenga las tierras todas contaminadas. La tierra se prepara, se arregla y jala para sembrar. Esta contaminación que tenemos aquí la tenemos porque no trabajamos la tierra en cuestión de agricultura. Aún con todo este mugrero que dejaron, por decirlo así, hay vida, todavía somos un ejemplo de que podemos reconstruir aquí. O sea, sí se puede. Cuando nosotros prendemos un foco, estamos consumiendo energía que es despachada, que es administrada por un centro de control, pero que tiene una mezcla específica. Y esa mezcla específica, sí, el 9% es del contenido de generación eléctrica a base de carbón. Por lo tanto, nosotros al prender un foco en nuestra casa, contaminamos sí o sí. Desde una perspectiva de cambio climático, si no sacamos las carboeléctricas de la generación de energía en nuestro país, no podremos cumplir con los acuerdos internacionales en materia de cambio climático. Sustituir el carbón en la generación eléctrica en México es relativamente fácil. En las comunidades de Nava, allá en Coahuila, la verdad es que tienen una cantidad de sol espectacular y con ese potencial solar ellos pueden instalar fácilmente amplias plantas de generación de energía eléctrica con fuente solar. Y nosotros como ciudadanía debemos acompañarlos. Ellos finalmente están en territorio, son sus vidas, son sus hogares, son sus comunidades y se deben, por supuesto, de respetar. La salida del carbón es un ganar-ganar para todas y para todos. Por lo tanto, tenemos que reinventarnos. Barroterán puede escribir una nueva historia que sea capaz de resaltar a sus habitantes no por muertes mineras, sino porque pueden ser potencia en el medio ambiente. En todo el espectro, pues, de generación de electricidad, el carbón representa el 10% en el país. Es muy poquito, contamina mucho. Pensar que la electricidad todavía se genera con carbón,
pues es indignante también, o sea, es increíble, ¿no? Alguien no quiere soltar los beneficios económicos de esos y claramente no son los mineros, ¿no? No, o sea, claro. ellos claro que van a estar peleando por tener un empleo. Las personas que van a sufrir las consecuencias de la crisis climática son las que menos se han beneficiado de las estructuras que nos están poniendo en esta crisis y son los que ya están siendo más afectados. No es algo que va a pasar, está pasando y sobre esa lógica se está construyendo, ¿no? Y yo creo que esta insistente idea, ¿no? Que decimos como explotar la tierra de esa manera te trae muerte, acá no es una metáfora o algo así como en abstracto, es la explotación de la tierra así, su degradación, se va cobrando factura en la degradación de los trabajadores, de su cuerpo. Y de la comunidad, ¿no? Misma, porque se siente, ¿no? La dignidad de la tierra, que es dignidad humana, ¿no? Al mismo tiempo no puede estar separado.